después de eso, como que tenía lógica que Pokémon estuviese al principio. Y fue la primera vez que tuve como un nivel de inmersión tan grande con un juego también. Y me agarró muy Bien. de chico. Claro, interesante. Y vos ahí dirías de que este juego ha formado lo que vos disfrutaste después, más tarde, y que es parte, dirías que es parte de vos. Y bastante, como que al día de hoy me gustan mucho los Final Fantasy y otros JRPG también. Entonces es como que siento que fue como el primero que jugué de todos también. Ujú. Claro. Bueno, muchas gracias por la participación. ¿Alguien más que quiera? Si no, continuamos con el tema. Como podemos observar de lo que estuvieron compartiendo con nosotros, el juego no solamente se limita al aspecto lúdico y aspecto del entretenimiento, sino de que forman parte de nuestros recuerdos y parte de nuestra personalidad en gran aspecto, ¿no? El hecho de que decimos que formaron y marcaron algo de nosotros en nuestro gusto, en nuestra experiencia, en nuestra forma y nuestros intereses. Claro, nosotros estábamos pensando, cuando estábamos armando la charla y demás, en qué relación establece uno con los juegos, ¿no? Con los videojuegos en este caso. Y cómo uno puede, desde la psicología y otras ciencias, estudiar dichas relaciones que se establecen e incluso intervenir en ellas. Entonces el videojuego justo aparece como un tipo de relación que en nuestro caso todos experimentamos y que se hacía como muy interesante investigar. Bien, acá en lo que nos competen ahora adentramos un poco en el aspecto más duro desde la psicología, ¿no? Quiero hacer una consulta como para ver qué entienden ustedes por diagnóstico o una categoría diagnóstica. ¿Qué se les ocurre? Caracterizar una conducta. O sea, se podría pensar. Ah, De forma sistemática para caracterizar una conducta sistemáticamente y poder observarla, caracterizarla justamente, sí. Claro. poder percibirla, poder reconocerla. Bien. Clasificarla también para poder intervenir después también. Claro. Correcto, sí. Como bien dijeron ustedes, en lo que compartió primero, creo que fue ¿Conejillo puede ser? ¿O Crave? Perdón que justo Crave. Julián, gracias por tu participación. Lo que mencionaste es algo muy importante, es parte de la observación, ¿no? La observación de la conducta. Y también, como dijo la compañera, perdón que no vi quién habló. Como dijo Guille. Guille, como dijo Guille, hay un aspecto de la clasificación. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que un diagnóstico es un procedimiento en el cual nosotros identificamos características de una patología, ¿no? Una patología, en nuestro caso, en que estamos hablando, una patología mental, por eso es un psicodiagnóstico, en el cual se agrupan síntomas, que es lo que la persona dice experimentar, y signos, que es, en la parte, como dijo Julián, lo que nosotros, como investigadores, como psicólogos, como quien está haciendo los exámenes, puede observar, ¿no? Entonces, es importante recalcar también, como dijo la compañía, que es una clasificación, pero esto no implica de que sea la realidad del paciente. Es decir, o de la persona con la que estamos realizando esta investigación. Y hay un tema con esto de hablar si es paciente, consultante, a mí me gusta llamarle consultante. No es la realidad de esta persona, es solamente un aspecto cuantitativo de cuáles son los síntomas y signos que tiene, pero no lo hacen a la enfermedad. Entonces esto nos parece interesante de plantear cómo nosotros hacemos esta investigación, cómo nosotros procedemos a conocer este aspecto constituyente de la persona y de su padecer desde el punto de vista de la psicología. Algo que es utilizado en el psicodiagnóstico, especialmente con niños y adolescentes, es el juego. Los adolescentes, si no sienten mucha vergüenza para participar de juegos, hay veces que está ese asunto, el juego es una herramienta de trabajo y de elaboración de las cosas que pasan internamente
en la persona. ¿Por qué utilizar el juego y no utilizar otros test o entrevistas o otras que son más comunes dentro del psicodiagnóstico? Pasa que el niño y el adolescente todavía está en una etapa de desarrollo cognitivo, en la cual las facultades mentales como la lógica, como el pensamiento simbólico, como la identificación y la transmisión de las emociones, se les complica, se les hace dificultoso poder encontrar las palabras de las cosas que sienten, las cosas que ocurren. Entonces, el juego viene a ser una forma de proyección de las cosas que pasan internamente. Es por eso que nosotros hablamos de que el juego es un acceso al inconsciente. El inconsciente, quizás no hablado desde el psicoanálisis, para no entrar en detalles, sino del aspecto que no es consciente, que no llega a la conciencia de la persona, pero que aún así le afecta. El juego, en este caso, sirve para esto. Además de funcionar quizás en algunos aspectos como una motivación, quizás la idea de utilizar el juego como diagnóstico o tratamiento o terapia funciona de manera en la cual la persona, el niño, adolescente o adulto incluso, no se sienta tan observada o no sienta como que lo que estamos utilizando es un instrumento médico o un experimento, como que no se sienta como un sujeto de experimento, sino que pueda realmente expresarnos lo que tiene, ya sea sus emociones, sus cogniciones o en su inconsciente, como dijo Patricia. Uh-huh. Bueno, llegado a este punto, nos gustaría contarles un paper muy interesante en el que intenta mezclar la realidad virtual con un test psicológico, en específico para los trastornos de ansiedad social. Este test se llama Minispin y consiste en 3 preguntas que se responden de una escala del 0 al 4. Este test tiene como objetivo poderse acercar a la esencia del trastorno, ¿no? En base a las categorías diagnósticas. Este test tiene como, para poder responderlo, se le pide a la persona que imagine las experiencias próximas para poder lograr tener como una respuesta más acertada. Los que escribieron el paper, los autores, pensaron en esta idea de que, ¿por qué mejor, en vez de que se imaginen la situación, por qué no la recreamos y comparamos los resultados? ¿No? Entonces consiguieron un grupo de personas en las que se les aplicó el test común, en el que se les pedía que imaginen la situación y respondan, y luego se les pidió, se crearon escenas con modelación 3D y todo para la realidad virtual, para que las personas también respondan, ¿no? ¿Cuál es la relación de esto? Las personas que hicieron la realidad virtual pensaron en detalles que hacen característica a esta patología, ¿no? Entonces sumergen a la persona en la realidad virtual en escenas específicas de cada pregunta del test. Entonces lo que ellos hacen es darle una actividad para que la persona haga dentro de la realidad, y cuando la termina se le hace la pregunta pertinente del test. Se hizo esto con las 3 preguntas y los resultados dieron que cuando se proporcionaba de forma tradicional el test, las personas, por ejemplo, en la pregunta 1 solían responder entre 2 y 1, y cuando se comparaba con las escenas de la realidad virtual, muchas de ellas tuvieron diferencias y sumaban un punto más, por ejemplo, en vez de 2, 3, y así con todas las otras preguntas. Y ahora la otra filmina. Bien. Ahí está. Bien, llegado a este punto, como antes dijo Juli, se estaba ese videojuego desarrollado para la ansiedad social.
Pero en este caso, el primer juego, que es Kitchen and Cookie, fue desarrollado para los 3 juegos de los que voy a hablar, están desarrollados para la rehabilitación cognitiva. Entonces, primero tenemos a Kitchen, porque en realidad desde el Cooking Simulator no encontramos la foto, porque al ser un videojuego desarrollado particularmente para el entrenamiento cognitivo no hay mucha difusión. Entonces, este videojuego se utiliza para los casos de demencia leve o Alzheimer, en los que a una persona le ponen la realidad virtual y le hacen cocinar a través de una receta, siguiendo todos los pasos estandarizados, también lavando los platos y todo eso. Es muy interesante la investigación que se desarrolló alrededor de este juego, ya que los investigadores lo que analizaban era la aceptabilidad, un poco criticando al juego por la temática y todo eso. Pero llegaron a una conclusión de que el videojuego es muy positivo y también muy motivante para las personas, porque muchas veces no pueden desarrollar esta actividad en su vida diaria, entonces el poderlo hacerlo a través de la realidad virtual los motiva a seguir con el tratamiento. Otro juego que este es de teléfono es Luminosity, que también, bueno, es para el entrenamiento cognitivo y fue desarrollado por un grupo de investigadores, de científicos, que lo que hicieron fueron investigar sobre las tareas comunes que se realizaban, los test comunes que se usaban para el entrenamiento cognitivo, y los intentaron replicar en el teléfono. Es muy interesante porque te va armando todo como un progreso tuyo propio, bastante individualizado también. Es muy, muy interesante. Y por último está NeuronUp, que es un software que fue creado también, tiene más de 100 juegos, y se usa para la rehabilitación cognitiva asistida por computadora. Está bueno porque la persona, el médico o el terapeuta que lo utilice para su trabajo, lo puede adecuar al grado de rehabilitación que necesite el sujeto. Algo que me olvidé decir de Luminosity es que fue utilizado, se hicieron investigaciones en niños con daño cerebral a raíz del tratamiento del cáncer, y los resultados fueron muy favorables, ya que demostraban que había un aumento significativo en la cognición. Ahora sí. Dai, corregime si me equivoco, pero creo que estos juegos en sí mismos fueron creados para ya sea el tratamiento o la evaluación diagnóstica. Sí, estos videojuegos, al menos Kitchen and Cooking en NeuronUp, son videojuegos serios, que son videojuegos desarrollados con esos fines que dijo Julie, medios investigativos, de medicina o política también. Bien. Ahora, siguiendo un poco con este tema, nosotros nos preguntamos si los videojuegos que no fueron creados con estos fines terapéuticos, que no son videojuegos serios, pueden ser usados como terapéuticos. Como bien mencionaron al principio, capaz que son videojuegos que significaron mucho para uno y representan algo para nosotros. Les abro el debate acá, de qué piensan ustedes si los videojuegos no serios pueden ser usados como uso terapéutico. Me llama mucho la atención la posición. Es una idea que vengo pensando hace bastante tiempo, que es el pasaje de la pasividad a la actividad en un entorno controlado, que nos permite, a través justamente de este entorno y de ciertas actividades estandarizadas o tareas estandarizadas, tomar cierto control de conductas o situaciones que de otra manera nos generarían un alto nivel de activación emocional, un alto nivel de arousal. Sí, porque además en la situación controlada lo que pasa es que también la persona puede tener mucho estrés por estar en esa misma situación controlada, pero uno usualmente cuando juega al juego que elija no está estresado, entonces ahí también, o no se encuentra estresado por el juego en sí, ahí también se ven como los efectos que tiene. No sé si alguien más quiere hablar. ¿Alguien sintió yo iba a pedir con los videojuegos? Yo iba a pedir si se podía repetir la pregunta, que justo me perdí, no la escuché. Si considerás que los videojuegos que no fueron creados con fines terapéuticos pueden serlo. Cualquier videojuego que se te ocurra. Y a mí me parece un flash, yo creo que sí. Sí, cualquier juego puede llegar a ser utilizado a fines terapéuticos, yo creo que sí. Me parece como todo caso de salud mental
como todo caso de salud, punto, tiene que ser tomado en el caso por caso, y creo que los juegos en cierto punto también tienen que ser tomados en el caso por caso, porque creo que si bien pueden llegar a tener alguna que otra contraparte y pueden generar contratiempos también, me parece que todo juego tiene su pequeña faceta que puede llegar a ser utilizada positivamente para tratar algún tipo de no sé si a nivel de patología, creo que modificar algún tipo de conducta. Sí. So con el Algo chat de- que no puede hablar, pero que cree que re sí. Coincidimos. Sí, Está bueno, sí. está bueno. Sí, nosotros estuvimos un rato debatiendo de esto y también llegamos a lo mismo. Y también estuvimos revisando algunos papers y había uno muy interesante que no lo incluimos, que hablaba sobre los adolescentes. Era muy interesante cómo los diferentes videojuegos que se estudiaron a lo largo de esa investigación influyen en las emociones, que ellos capaz que tuvieron un mal día y están relajados, pero jugar media hora genera cambios muy grandes en el estado de ánimo. Incluso nos puede llegar a pasar a nosotros, que estamos de mal humor o estamos tristes por algo y jugar nos transporta a otro lado. Y a esto también se refiere esta investigación que no trabaja en puntual las emociones, pero sí trabaja lo que es la cognición. Entonces acá plantea que los efectos positivos que se encuentran en los videojuegos, en el caso de en particular los videojuegos de acción, son que generan grandes cambios cognitivos, que se hizo los Paul Kuhn y otros investigadores más, compararon a jugadores de acción con jugadores no habituales, o sea, jugadores de videojuegos de acción con jugadores no habituales, y llegaron a la conclusión de que los jugadores de videojuegos de acción tienen como la capacidad cognitiva un poco más desarrollada, tienen mejor capacidad atencional, tienen mejor retención, responden a los estímulos mucho más rápidos que los jugadores no habituales. Y ahí ya. Bien. En relación a esto que veníamos planteando de los posibles efectos positivos, ¿no? que pueden dar los videojuegos y demás, pensamos en el contexto actual en el que nos encontramos de pandemia y demás, y bueno, la cantidad de juegos que salieron, ¿no? en este tiempo, y el éxito también que tuvieron, ¿no? Primero con Fall Guys, con Among Us, bueno, Animal Crossing, que fue el que finalmente escogimos, porque si bien nos encontramos aislados y eso puede generar bastantes sentimientos como ya sea de soledad, ansiedad, bueno, también estrés, como dijo Dai, el hecho de tener un videojuego que pueda vincularte con otras personas, ya sea personas reales o NPCs también, que en este juego abundan mucho, genera, o se ha descubierto que genera sentimientos positivos en las personas. Entonces, analizamos cómo a través de Animal Crossing se generó esta conexión, ¿no? Y se pudieron realizar, por ejemplo, eventos que habían sido cancelados, ¿no? Como bodas simbólicas, fiestas de cumpleaños y demás, que son realmente interesantes, nos parecieron. Aporto un poco para la gente que no conoce Animal Crossing, más que nada porque es una plataforma bastante cerrada, que es de Nintendo. Animal Crossing Sí. es un juego que se orienta principalmente a la recolección y a la socialización, en pos de vos creás tu propia isla con tus propios animalitos y todo. Sí. Entraría dentro de la categoría de juegos relajantes o juegos sociales u orientados a la socialización. Claro, y en este mismo aspecto, el hecho de la personalización que uno puede tener desde su propio personaje hasta la isla, es interesante cómo el juego te permite personalizar a un nivel muy alto, y uno se encuentra, ¿no? Por internet las creaciones y las islas ambientadas de todo tipo de las personas. Y bueno, me llamó la atención que incluso Dai me pasó unos días antes de esta charla, me pasó una noticia o un artículo que hablaba sobre dos hermanas, las cuales una de ellas creo que falleció de cáncer, y la otra hermana encontró la partida de Animal Crossing de su hermana, bueno, y pudo tener como una cierta conexión, porque lo cierto es que uno puede poner mucho de uno mismo en sus creaciones, ¿no? En todas, y bueno, en el caso de Animal Crossing no es la excepción. Esto también de los juegos en pandemia, ahora que lo recuerdo, entra dentro de considerar, ¿no? El cambio que hubo con los dichos de la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, recomendando el uso de videojuegos para la época de pandemia, cuando en general, bueno, sí ha tenido una vista tal vez, que ahora hoy en día no tanto, pero sí ha tenido como históricamente tal vez una vista más asociada a la adicción a los videojuegos o este tipo de cosas, y
poco a poco se ha ido cambiando, ¿no? En algunos aspectos. Es interesante pensar esto que decía acá Juliano con respecto al Among Us. ¿Por qué se hizo tan popular el Among Us en este momento de pandemia y no 3 años antes cuando salió realmente el juego? Es un juego bastante simple, es un juego bastante social, 10 personas más o menos. Es un juego que te pone ciertas características específicas en donde vos podés relacionarte. Tenés roles para relacionarte. Entonces, como que te simplifica la idea de relacionarte con personas. ¿Quién no se ha enojado con alguien en la Among Us? ¿Quién no se ha hecho amigos nuevos con alguien en la Among Us? Yo tengo un grupo de amigos que empecé completamente a armarlo a base de la Among Us. Es interesante pensar cómo los juegos nos permiten socializar de esta manera. Sí, ciertamente. Bueno, continuando también, quería agregar algo más con lo que dijo Juliano anteriormente y también que Nico mencionó, que son estas categorías de videojuegos relajantes, que son tranquilos. Hay un juego que yo jugué en un momento difícil de mi vida, que me ayudó muchísimo a poder canalizar las emociones negativas y de poder reemplazarlas con positivas, que el juego se llama Slime Rancher. Es un juego súper simple en que vos estás dentro de una granja en la que vas recolectando slimes, que son como bolitas con personalidad y todo, y que vos tenés que administrar una granja. Y si vas a las recomendaciones o a los comentarios de las personas del juego, hay una gran cantidad, creo que la gran mayoría de las personas que comentan, de que el juego les curó la depresión o les curó la ansiedad, porque es un juego que transmite muchas energías positivas, es un juego simple, relajante, fácil de sobrellevar y que envían muchos mensajes positivos desde lo que vas haciendo. Entonces, es interesante cómo ayuda a la exposición, además de que son personajes tiernos y agradables, cómo ayuda a modificar la cognición en que una persona puede estar atravesando un momento difícil en el que todo se ve mal, todo se ve feo, como así decirlo, y que te ayuda a poder canalizar esas emociones y transmitirlas. Pero regresando un poco al tema de los videojuegos, en los que son desarrollados para tratar, con usos terapéuticos, y también como mencionó Nicolás anteriormente, que él hablaba sobre juegos que ayudan a detener la impulsividad, a detener las conductas no deseadas. ¿En cuál es el Playmancer? El Playmancer es un juego desarrollado como una herramienta para una terapia estándar, es como un plus en una terapia estándar. Y son utilizados en trastornos como los desórdenes alimenticios, como la ludopatía, como ciertas adicciones o personas que han sufrido ACVs. ¿Y cuál es la característica de este videojuego? Es que es un juego de aventura en la que tenés que resolver situaciones en las que tenés que entrenar habilidades de control de impulso, de reconocimiento y transmisión de emociones, de poder modificar tus conductas y además de poder relajarte. ¿Por qué relajarte y cómo es que el juego sabe que te relajaste? Una característica muy interesante de este juego es que al ser llevado a cabo con la terapia estándar, se conecta la persona a unos controladores neuronales que van midiendo la respuesta cognitiva y fisiológica de la persona. Y para que vos puedas avanzar en el juego, tenés que relajarte. Tenés que bajar los decibeles y esto el juego lo interpreta como que lo estás realizando y ahí te deja pasar de nivel. O sea, como que de alguna forma te transmite algo que nosotros en psicología utilizamos mucho, que son técnicas de relajación. Si querés seguir jugando. Y además es un juego que te pone inmerso en una isla en la que tenés que ir resolviendo situaciones. La persona se recopa y a pesar de que puede sentir estas impulsividades características de los trastornos, para poder avanzar en el juego necesitas relajarte. Entonces es un plus en ese sentido. ¿Estás hablando del Sparks? No, del Playmancer. Quise mencionar esto porque vos lo habías hablado sobre estos juegos de que detienen el impulso. El Sparks es otro juego desarrollado para tratamientos también, cuyas siglas es Smart Positive Active Realistic X-Factor Thought. Traducido, es inteligente, positivo, activo, realista,
Factor X y pensamiento, en el cual el juego se trata de un juego de fantasía, en que vos te metés en un mundo de fantasía y que tenés que ir resolviendo acertijos, tenés que cumplir misiones y tenés que en forma de un avatar. Es decir, vos tenés que armar un avatar a imagen tuya o una imagen que te gustaría representar en el juego. Está diseñado para las terapias cognitivas conductuales y tiene un trabajo muy útil y muy efectivo con los pensamientos automáticos. Bueno, como para poder hablar un poco de pensamientos automáticos, son aquellos pensamientos que son irruptivos en la persona y que aparecen en la conciencia sin que sean evocados. Todos tenemos a veces en algún momento un pensamiento que viene a nuestra cabeza cuando estamos en determinada situación. Lo que pasa es que en personas que tienen depresión o que tienen ansiedad social o que tienen ansiedad generalizada, los pensamientos automáticos son muy negativos para la persona y limitan mucho su vida y cómo se autoperciben. Entonces, un ejemplo de este juego es que en el nivel 1, mientras vos estás realizando las actividades, aparecen volando mensajes que dicen, sos un perdedor, la gente no te quiere, sos un ridículo. Especialmente así que quizás, si lo comento de esta manera, parece muy brusco, pero el juego te recompensa por ignorar esos pensamientos e ir rápido a resolver las tareas. Entonces, de alguna forma modela la conducta de la persona a no prestarle atención a esos pensamientos automáticos negativos. Y además de que el juego también tiene mucho de esto de transmitir mensajes positivos, se reemplazan esas cogniciones, esos pensamientos automáticos negativos por otros positivos. Tiro un hashtag datazo sobre el Sparks puntualmente. Sparks es un juego que se desarrolla está desarrollado, no me acuerdo si en Nueva Zelanda o en Australia, pero se desarrolla con fondos del Ministerio de Salud. Tiene un tema el Sparks, no se puede jugar si no sos creo que es Nueva Zelanda, si no sos de Nueva Zelanda y no tenés como tu número de seguridad social o tu DNI neozelandés. Pero me dijeron que el juego es bastante aburrido. Me dijeron que, o sea, ¿sí? como acercamiento a lo que es la psicoeducación, que es brindarle las herramientas y las razones a los pacientes o a los consultantes de lo que se está haciendo en la terapia, más que nada en referencia a lo que es un tipo de terapia puntual que es el mindfulness, está orientado a eso. No llegó a ser un producto... Un boom, como así decirlo. Claro, un boom, pero tiene ese valor de que un gobierno nacional puso plata para desarrollar una herramienta totalmente abierta y gratuita para toda la comunidad o toda la sociedad. Sí, de Nueva Zelanda. Sí. Además de que una característica que tiene el Sparks es que vos tenés que realizar un examen antes de hacer ese juego, porque por supuesto, al ser un juego desarrollado por el gobierno, como vos estás mencionando, y destinado a la salud, no es un juego de entretenimiento lúdico que vos puedas acceder así simplemente. Entonces, se hace un examen anterior antes de hacer el juego, o sea, realizarlo, cuyo objetivo es ver si va a ser positivo para vos, si va a ser beneficioso. Si no, no es recomendable en ese sentido. Pero bueno, está desarrollado para tratar depresiones, ansiedades, pensamientos automáticos. Y como mencionaste también, es a través de la cognitiva conductual y del mindfulness. Bien. Para no seguir un poco... Una pregunta en el medio. ¿Estos juegos vienen de casualidad con algún tipo de instructivo? O es justamente para complementar la terapia en la cual psicoeducativamente se vendría a explicar procesos de relajación, metodología de relajación y demás? En el caso del Sparks, sí, al principio, antes del juego, hay un instructivo y te van explicando a qué está destinado el juego y cuál va a ser el objetivo en lo que vas a estar realizando. No tiene esta característica que es un juego en que vos trabajás los aspectos patológicos como desde el inconsciente, en que no estás al tanto que lo estás haciendo. Es como un ejercicio activo. Y también en el Playmancer
hay un instructivo y también al ser una herramienta complementaria a la terapia, se realiza con un psicólogo en que vos estás haciendo el juego. Entonces, él te va dando las herramientas de psicoeducación para el control de los impulsos, el de la respiración controlada, para bajar los decibeles. Por eso no son juegos que vos podés conseguir en Steam y podés implementarlo. Tiene todo un proceso, como, digamos, una administración profesional. Perfecto, perfecto. Mil gracias, che. No, bueno. Bien, para explicarlo brevemente, el Sea Hero Quest fue un juego que estaba en la Play Store hasta en febrero de 2019 que lo sacaron. Porque fue un juego creado con la finalidad de recabar datos sobre el Alzheimer y las demencias. Entonces, este juego brevemente va la historia de que vos sos el hijo de un hombre que pescaba y te muestran un mapa al principio de cada nivel que tenés que memorizar y encontrar las boyas para poder encontrar los recuerdos de tu papá. Entonces, el juego recaudó 4,3 millones de datos de una población muy heterogénea, entonces decidieron cerrarlo y no seguir recabando más datos. Lo poco que pudieron descifrar a través del análisis de los datos fue que a partir de los 19 años la habilidad de navegación espacial empieza a decaer. Y por último tenemos los Exergames o los videojuegos activos, que son juegos que se usan con el Wiimote o con el Kinect, no sé cómo se pronuncia muy bien, que se usan para la rehabilitación física y también a veces para la rehabilitación cognitiva. Juan José Aranda, que es un terapeuta ocupacional, investigó sobre esta metodología y determinó que era una forma de mantener la motivación de los pacientes, porque muchas veces ellos no quieren seguir la terapia, pero el poder jugar un juego y pasar los obstáculos y obtener logros los lleva a estar motivados para continuar. Bueno, acá pasamos un poco más al ámbito clínico de la aplicación de videojuegos, y esta vez también con la realidad virtual. Pero para el tratamiento de fobias específicas, fobia social y agorafobia. ¿Por qué se propone en reiterados papers trabajar las fobias con la realidad virtual? Porque si entendemos el concepto de fobia como miedo irracional ante situaciones u objetos, la realidad virtual parece pertinente para trabajarlo. ¿Por qué? Porque la terapia cognitiva conductual es por excelencia una de las formas que más efectivas puede tratar las fobias. Lo que intenta hacer la terapia cognitiva conductual es reestructurar las creencias que apoyan al objeto fobígeno o apoyan a la fobia y apoyan a los cambios que produce el objeto fobígeno, ¿no? Entonces, proponen la terapia de exposición, que hay dos tipos, exposición de realidad y exposición imaginada. El primer tipo consiste en exponer gradualmente a la persona al objeto o a la situación que le produce la fobia, estos cambios fisiológicos y tal, para que gradualmente vaya dando cuenta de cómo su conducta es modificada y así pueda ir de a poco reestructurando los pensamientos, intentando modificar un poco las respuestas fisiológicas que el objeto le produce o que la situación le produce. Pero esto tiene un punto en contra, de que exponer a la persona con fobia a una realidad de tal como con el objeto, con la situación, es costoso. Pero no solo porque cuesta económicamente, sino que es costoso para la psiquis de la persona. E incluye una carga emocional muy grande para la que a veces ocurren efectos no deseados. Entonces para ello se propuso la exposición imaginada, la cual consiste en que la persona imagine lo mejor posible a base de entrenamiento en imaginería, para que pueda situarse lo mejor posible de forma imaginada
ante el objeto o situación que le produce fobia. Hay muchos estudios que demuestran que esta es eficaz también, incluso tanto como la exposición real, pero tiene algo en contra también, que para lograr que sea igual de eficaz que la real, la persona necesita mucho tiempo de entrenamiento en terapias de imaginación, en técnicas de imaginación, perdón, de imaginería, de respiración, de relajación, en técnicas para poder conectarse con el cuerpo y sentir lo que le está pasando. Lleva tiempo en que la persona pueda lograr eficazmente situarse ante el objeto que le produce la fobia. Por eso, hay papers y hay investigaciones que se están dando en este momento de que si es posible ahorrar tanto proceso de aprendizaje para la persona e involucrar la realidad virtual en este sentido. Por el momento se propone de que la persona tenga un mínimo de conocimiento de la imaginería, simplemente para que pueda conectarse con las reacciones fisiológicas un poco más rápido, ¿no? Pero lo que se propone es crear ambientes controlados, obviamente ajustados a la persona, para que así gradualmente se le pueda como ir incrementando el objeto de fobia y que la persona vaya aprendiendo y vaya reestructurando los pensamientos, vaya dando cuenta de qué es lo que le produce y así pueda cambiar la reacción que le produce el objeto. Aún son papers que se están escribiendo en este momento, no hay mucha investigación, pero con la revisión bibliográfica se da cuenta de que puede ser muy efectivo este método de realidad virtual para las fobias específicas, la fobia social, la agorafobia y seguramente muchas otras fobias más. Y nada más, ahí está. Lo que yo voy a decir ahora creo que va muy guiado a base de lo que han venido diciendo mis compañeros. Se mezcla todo acá, como la terapia, la socialización y el aprendizaje. Cuando hablamos de autismo hay muchos estereotipos que pueden venir a mente. Hay muchas ideas ya preconcebidas de lo que es el autismo o de cómo se muestra el autismo. Sin embargo, se ha demostrado durante los años y últimamente esto se ha estado popularizando más estas ideas, digamos, de que el autismo es casi indefinible, digamos, en el sentido de que es muy amplio y no se puede comparar a una persona con autismo a otra persona con autismo. Por fuera de la idea que ya conocemos mucho sobre el espectro de autista, porque una persona con Asperger's no tiene la misma experiencia que otra persona con Asperger's. Entonces, hay ciertas condiciones. Lo que se piensa es que el autismo afecta a ciertas condiciones específicas, dependiendo de la persona. Pero una que se suele entender como más o menos común es la socialización. Las niñas aprenden muchísimo a base de la socialización. Esto es algo bastante conocido generalmente, de que cuando las niñas van al jardín empiezan a aprender mucho más, ya que tienen pares de los cuales aprenden. Esto se debe al juego social. El juego social les permite a las niñas establecer límites y ver hasta dónde está el límite de la otra persona. Ya que está todo dentro de un juego, las cosas como que, los límites como que no diría que se borran, no diría que sino que se ablandan, digamos. Y entonces el niño puede establecer sus límites, decir, no, esto no me gusta a mí, o no, acá está mi límite, esto es lo que yo quiero socializar, y probar lo de los demás. El tema en el autismo es que a veces esos límites no pueden verse, son borrosos y pueden causarles problemas a la hora de la socialización a los niños. Para esto, históricamente, se han utilizado tecnologías asistivas, de asistencia, tecnologías de asistencia, como puede ser comúnmente una tablet que le ayude al niño a comunicarse, una computadora e incluso las redes sociales, cada una teniendo sus beneficios.
Las redes sociales, por ejemplo, es muy importante tener la idea de que existe una cierta despersonalización entre lo que yo escribo en mi pantalla y lo que yo digo persona, cara a cara. Muchas de estas cosas pueden culminarse en lo que es Outcraft. Outcraft es un server de Minecraft específicamente para personas dentro del espectro autista, con condiciones del espectro autista, ya sean niños o adultos. Su creador tiene una charla TED muy interesante, la cual voy a parafrasear muchísimo, en la cual habla de cómo este proyecto empezó ya que veía que muchos servers de Minecraft generaban un ambiente hostil a las diferentes niñas con condiciones del espectro autista, porque a veces les hacían bullying, porque a veces les costaba socializar y se generaban problemáticas. Entonces él creó este server para armar un espacio seguro para niñas con autismo. Este server empezó básicamente diciendo, él dijo, bueno, mándenme aplicaciones. Y así es como uno entra al server. Se mandan aplicaciones, ya sean los padres o la persona en sí mismo, hablando de las características que tiene la psicopatología del niño y te dejan entrar al server, digamos. Y el server tiene ciertas reglas para combatir con todos los problemas que puede llegar a tener la socialización entre niños. El server tiene ciertas reglas. Por ejemplo, no se puede hablar de Five Nights at Freddy's, porque es un juego de terror, y a veces a las niñas les puede causar mucho impacto ese tipo de cosas. Diferentes bases anecdóticas han dicho el bien que hace o el desarrollo que logra este server en diferentes niñas. Hay un caso muy lindo que cuenta el creador en su charla TED sobre un niño que escribía líneas en el chat. Escribía un montón de líneas en el chat después de cada vez que alguien mandaba algo. Y a los chiques del juego les empezó a molestar porque escribía completamente todo el tiempo líneas. Entonces era molesto para leer. Y el nene decía, bueno, perdón, qué sé yo, pero después volvía a hacerlo. Entonces, lo que hizo el creador, que es una de las reglas de este server, la idea del server es no castigar, es aprender, comprender y charlar. Lo que hizo el creador es que se acercó con el niño y luego se acercó con la madre. La madre le contó que el niño estaba perdiendo la visión en su ojo derecho y que escribía líneas para poder poner como en bloques los diferentes textos que escribían en el chat y poder leerlo mejor. Entonces lo que hicieron el creador, los moderadores, los admin, es crear un plugin para que cualquier niño que tenga problemas de visión dentro del server pueda separar los diferentes, el chat en chunks, en bloques, para que sean más fáciles para la lectura. Y esto es el desarrollo que se va creando en el server. Hay niños que empiezan a aprender a leer de esta manera porque, de vuelta, el juego es social. Hay niños que van y escriben algo en un póster de un cartel de Minecraft y vienen otros niños, lo ven y dicen, se escribe así, y así lo escriben. Proporciona un espacio seguro para que los niños puedan aprender, socializar y jugar. Además, por otro lado, el Minecraft se ha mostrado como, que creo que este es el ejemplo más popular, es el más conocido, que se ha utilizado en escuelas con niñas neurotípicas, que para la motivación es el concepto más conocido, qué sé yo, pero se ha mostrado en diferentes investigaciones que tiene resultados muy positivos la utilización del Minecraft en aprendizaje, ya sea como el incremento de la motivación, mejora en las habilidades computacionales, mejor creatividad, un mejor sentimiento con respecto a lo académico, con la autoeficiencia, etc. Muy bien. Continuando con esto que decía mi compañero, nos pareció interesante comenzar a analizar cómo es la creación de un avatar, ¿no? Cómo es nuestra relación en los mundos virtuales. Entonces,
se nos ocurrieron dos juegos que son bastante representativos de esto, que es el Second Life y el Berry Chat, que muchos de ustedes conocerán. Entonces, nosotros entendemos por avatar aquella representación que uno hace para poder desempeñarse en los espacios virtuales, ya sea, por ejemplo, desde Discord hasta videojuegos. Esta representación, como cualquier representación, puede ser más o menos cercana a la realidad. Entonces, comienzan a entrar en juego factores relacionados con el deseo, ¿no? Y la expresión de, bueno, ¿qué yo quiero para mi avatar? ¿No? O qué me gustaría para mí también. En estos juegos encontramos fenómenos que nos llamaron bastante la atención, como la confirmación conductual, que básicamente es que uno tiende a comportarse, ya sea en VRChat o en los juegos, de una forma que cree que debería comportarse su avatar según su apariencia, según las normas sociales, según ese tipo de cosas. Según esas pistas que nos dan, que si tengo un personaje, por ejemplo, la investigación hablaba de esto, si tengo un personaje, por ejemplo, atractivo, tiendo de alguna forma, o se ha comprobado que se tiende de alguna forma a comportarse de una forma tal vez con mayor confianza, con menor espacio interpersonal entre los demás jugadores, ese tipo de cosas. Otro de los fenómenos también que se da es el gender switching, que también muchos de ustedes lo conocerán o lo habrán vivido, experimentado. En mi caso, yo sí, que es el elegir un personaje del género opuesto al nuestro en algún videojuego, ¿no? Entonces, si bien esto se puede dar por razones varias, la verdad que se ha ido estudiando, salud. Una de ellas, o lo que se ha comprobado, es que uno tiende a comportarse distinto al utilizar el personaje de otro género, por así decirlo. Por ejemplo, se estudió entre chicos que utilizan personajes femeninos y chicos que utilizan personajes masculinos, y según bueno, qué tipo de comportamiento tienen, ¿no? En el juego. Y esta variación va desde el movimiento hasta las frases que utilizan, ¿no? Cómo se comunican en el chat del juego y demás cosas. Y por último, el último fenómeno es el de personificación, y es el que más nos interesa, tal vez desde el factor psicológico, ¿no? Desde la mirada psicológica. Y es que uno, a medida que se siente cada vez más, por así decirlo, cómodo con el personaje que está interpretando o jugando en el juego, uno tiende a ponerle tal vez más de sí mismo, así como empieza a tomar ciertas características también del personaje que está usando. Es recíproco. Entonces esto puede ayudar mucho a la hora de lo que veníamos viendo, de analizar la conducta, de estudiar la conducta y de generar cambios también asimismo en la conducta, porque genera un ambiente nuevo, tal como habíamos visto antes. Y así como también comentaba Juli, lo que uno aprende en estos espacios, por ejemplo, si uno aprende un idioma, no interactuando con gente de otros lados, efectivamente aprende ese idioma. Y es un campo, por así decirlo, que nos permite mucho. Bien. Y por último, llegamos al último eje, pero antes de continuar, le queríamos preguntar qué videojuegos conocen ustedes que traten diferentes categorías diagnósticas que estemos viendo o que conozcan y que no las hayamos hablado nosotros. Si es que conocen alguno. No sé. ¿Cómo? No escuché la última parte, perdón. ¿Qué videojuegos conocen que aborden categorías diagnósticas? Alguna psicopatología, Claro. o algo de esto. El Shenmue Sacrifice Exactamente. tiene algo de una esquizoparanoia, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Es uno de los que vamos a hablar, así que ese lo sacamos y no lo vamos a decir. Ese lo pinchamos. Ese no lo tratamos mucho. O sea, en realidad Slender no, porque hay un riesgo cierto, pero nada, también como en lo que vos ves en la pantalla, digamos, como que también se dan como cierta ansiedad y ciertos rasgos patológicos que se podrían llegar a ver como una patología. Hay un No sé juego si ustedes argentino, por ahí, Guille, vos sabés, que trabaja sobre ansiedad social y soledad. Que es una especie de experiencia lúdica más que juego propiamente dicho. Estuvo en exposición en Game On, el arte en juego, el año pasado, y es hermoso.
Es hermoso. Después voy a averiguar cómo se llama. Sí, Mira. yo no lo conozco, así que estaría bueno buscarlo. Sí, sí, sí. Bien. Nosotros elegimos un par para hablar ahora. Ah, bueno, alerta de spoilers de Los dichos vamos a juegos. spoilear con los juegos. Ah, pensé que yo te iba a seguir hablando. Bueno, ahí. Pregunta, dentro de esto también entraría, por ejemplo, The Binding of Isaac, ese juego que, que es un También. niño, problema de aceptación, ¿no? Juegazo. Sí, Sí, y de maltrato Sí, sí, también. puede ser. Porque de la relación con la madre, increíble. Sí, Trata sí. muchísimo Sí. más con respecto al trauma religioso y al maltrato infantil. Sí, los representan bastante bien. Y sí. Sí, muy el, bueno. juego, el juego que iba a presentar yo en este momento es Gris. Gris es un juego independiente bastante artístico. Es un juego muy hermoso, es de plataformas. En el cual se elabora un duelo. Vos empezás el juego y el juego empieza con una cutscene, una escena en la cual tu personaje principal pierde la voz, ¿no? Hay un duelo, una pérdida de un objeto. Perdón. Este duelo se va representando con una estatua durante todo el juego. Cada vez que aparece la estatua, se da un paso hacia otra fase del duelo. Las fases del duelo son bastante conocidas, se llama también modelo Kubler-Ross, y son 5: negación, ira, negociación y depresión, y aceptación. Son bastante conocidas, y este juego tiene una muy linda manera de abarcarlo, es en base a sus colores. Al principio vos empezás el juego solamente pudiendo caminar. La cámara está muy acercada hacia vos y el panorama es completamente blanco. De a poco vos vas caminando para adelante, la cámara empieza a abrirse, empieza a ver un suelo, empieza a ver aves, empieza a ver diferentes cosas. Esto representa muy bien a la negación, porque la negación se define como un momento luego del duelo en el cual empezás a admitir pedazos de la realidad que podés sostener específicamente. Solo cosas que aceptás y solo cosas que no te van a hacer daño, digamos. Luego de esto, llegás a parte de la estatua rota que indica un cambio y se pasa hacia la ira. El juego empieza a tener un montón de tonos rojos y negros súper fuertes. Rojo claramente es el color de la ira, pero no el uso del color en este juego es bastante... tiene que ver bastante con lo que se piensa popularmente de los colores. Pero cada juego puede establecer su propia relación con los colores. Como por ejemplo, Celeste utiliza el color amarillo, el fuego amarillo, para indicar peligro muchas veces. Este juego, la ira se indica en rojo. Y te dan una habilidad nueva, que es básicamente, cuando saltás, te podés hacer un bloque y pegarle al piso. Es básicamente como hacer un berrinche. Vos vas pasando esta parte y esta parte es bastante agresiva. La mayoría de los puzzles que tenés que hacer es pegarle a las cosas. Y hay un punto en el juego en el cual vos le pegás a una piedra y la piedra sale un bichito y se ve que el bichito está asustado de vos. Tu ira está afectando a los demás. Entonces, llega un punto de vuelta donde que tengo que encontrar la estatua que representa ese objeto perdido y pasamos a la fase de negociación. En la fase de negociación se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo, que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. El juego se llena de tonalidades verdes. Y en los mismos mecanismos del juego se representa esto de negociación. Empiezan a haber unos árboles que empiezan a desaparecer. Desaparecen, son plataformas, entonces van desapareciendo y apareciendo con un timer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace muy bien este juego? Que no solamente hay verde, hay árboles rojos en los cuales cuando vos saltás desaparecen y cuando vos saltás reaparecen. El rojo, como ya dijimos, representa la ira. Entonces, estos árboles
son representan a la ira. Y es lo que hace el juego en todas sus partes. Introduce diferentes colores para demostrar que no son pasos ordenados. Las cosas pueden volver atrás, las cosas pueden adelantarse, las cosas pueden ir cambiando. Diferentes emociones pueden entrelazarse con otras. Luego de esto se pasa, otra vez se encuentra a la estatua y se pasa a depresión. El color azul inunda la pantalla. Y en esta parte, básicamente, es un nivel de agua. Pero es lindo, usualmente los niveles de agua son horribles, es un nivel lindo de agua, porque es donde más rápido te podés mover en el juego. También la idea del agua puede indicar el sentimiento de ahogarse, el sentimiento de inmersión en la depresión. Todo esto mientras en esta parte mayormente te persigue un monstruo negro que tiene la personalización de un pescado, es como una parte tuya, habría que jugarlo para entenderlo muy bien, pero es como una parte tuya de vos, ese espectro oscuro. Te persigue. Este espectro oscuro representa a los malos pensamientos. Y en la depresión te persiguen constante e intensamente estos malos pensamientos. Después de una pelea con este monstruo, después de combatir a este monstruo en una parte que está bastante mezclada lo rojo y lo azul. Perdón, me metí sin querer. Cuando derrotas al monstruo, aparece la luna. La luna llena la pantalla de color amarillo. Llega la aceptación. La aceptación superada a un estado de calma, asociado con la comprensión. Es racionalizar las cosas, es poder comprender que el objeto se perdió y estar bien con ello. Sin embargo, el juego sigue. Y como dice ahí al final, los estados de duelo no van en orden. El juego sigue y vuelve a haber una parte azul, vuelve a haber una parte roja. Y las emociones van renaciendo, pero esta vez sos más capaz de controlarlas. Fin. Bueno, el duelo este que hablaba Juli recién es considerado el duelo normal, ¿no? No tiene nada de patológico. Ese tipo de duelo en el que se dan fases que pueden no ser lineales. En este Silent Hill queríamos hablar de lo contrario. Voy a tratar de no decir mucho spoiler en este juego, pero se me hace casi imposible porque tiene que ver más que nada con el final, donde nos damos cuenta de que se torna en un duelo patológico, como lo llamamos nosotros. El juego empieza en primera persona, alguien que va a terapia, ¿no? Va a un psicólogo o un psiquiatra y empieza como a relatar cosas que le pasaron, las cuales les perjudican la vida, ¿no? Más bien el psiquiatra es el que lo invita a contar porque supuestamente otros psicólogos no lo han podido ayudar. Pero bueno, así es como empieza el juego. Nos dice con el psiquiatra, bueno, contame lo que te pasó, tal cosa. También a su vez está una cinemática de un auto andando por la nieve, el cual se estrella y en él iba manejando el personaje principal y su hija. El personaje principal al momento de estrellarse pierde la conciencia y se desvanece, ¿no? Luego se despierta y da cuenta de que su hija ya no está más en el auto. Entonces no le queda otra, como en todo Silent Hill, que entrar a la ciudad y buscarla. Buscar a la hija, la empieza a buscar. En este juego, este Silent Hill es muy particular en el sentido de que no es con armas, no es de matar a los bichos, por así decirlo, sino más bien juega con el terror psicológico, con la huida, con tratar de no enfrentarte con los bichos y tal. Bueno, el juego básicamente se trata
de el hombre este que estamos viendo acá, el personaje principal, como se nos presenta, buscando a su hija, ¿no? Lo cual se le resulta casi imposible, porque como que pareciera cada vez que está por llegar a ella, pero realmente nunca llega a encontrarla, simplemente la escucha. Y bueno, y demás situaciones que se van dando, ¿no? El juego termina con el personaje principal yendo hacia un faro que se encontraba en la playa. Y bueno, todo esto en primera persona se nos muestra. Toda una cinemática que nos muestra, bueno, que llegamos al final, por fin vamos a descubrir dónde está nuestra hija. Entramos al faro y se presenta otra cinemática donde está el psiquiatra, el psicólogo, el del principio, con el que venimos charlando durante todo el juego. Y nos ponemos como, bueno, a hablar con él, como que ahí se da toda una resolución del juego, de qué era lo que estaba pasando. Lo que tiene este juego en especial es que nosotros todo el tiempo creemos que el que está hablando con el psicólogo es el personaje principal, justamente. Pero al llegar al faro, nos damos cuenta de que nunca fuimos el personaje principal, sino simplemente éramos una reconstrucción del recuerdo de la hija del personaje principal, ¿no? Y en este momento nos damos cuenta, bueno, que la hija ya está re grande. Cuando empieza el juego, la hija es chiquita, no sé, unos 8 años tendrá, ahora tiene, no sé, 30, 27 años. Y se nos presenta eso. Entonces nosotros quedamos como, ¿what? Pero no se supone que íbamos a encontrar a nuestra hija y tal. Y bueno, y resulta que en la charla con el psicólogo, realmente la hija había perdido al padre, pero no podía elaborarlo. No podía aceptar de que el padre no estaba, se había muerto, o que ya no existía prácticamente. No sabía de él. Entonces todo esto, en todo el transcurso del juego, es una reconstrucción, un intento de elaboración de esa pérdida. Entonces nosotros pensamos en este juego como duelo patológico justamente por la imposibilidad de elaborarlo y aceptar la pérdida de la persona, o incluso hasta el punto de negar la muerte. Como resolución el juego tiene varios finales, tiene no sé si unos 6, si no me acuerdo bien, pero tiene varios finales, porque es un juego de decisiones y tal, en el que, bueno, depende de lo que hagamos es el final que vamos a tener, pero todos basan básicamente lo mismo, en la forma en que la hija resuelve la pérdida del padre. Hablando también de... Ah, no, este no era. Este vas vos ahí. Ahí está, perdón. Me quería sacar el lugar. No, hablando resumidamente del juego que spoileó un poquito Nico, este juego tiene la trama de Shenhua, la guerrera que vemos atrás, que está yendo al inframundo para buscar el alma de su amado Dillion. Al principio del juego, ya apenas nos ponemos los auriculares, nos damos cuenta de que hay más de una voz. Y esto es lo interesante y lo mejor del juego. Que ella tiene psicosis, y que es uno de los síntomas de la esquizofrenia. Y todo el juego, todo el tiempo estás escuchando voces diciéndote, andate de ahí, no sé para qué estás yendo. Es muy, muy literal porque lo escuchás como si estuviera con vos. Y bueno, la psicosis también puede ser solamente alucinaciones auditivas, como tiene Shenhua, o delirio, que la persona tiene una idea o una creencia sobre algo que no es así y que no está en la realidad. Algo muy lindo de este juego es que el equipo que lo desarrolló se contactó con especialistas, psiquiatras, psicólogos, e incluso hicieron entrevistas con personas que tienen psicosis para poder brindar una mejor experiencia de juego. Otras investigaciones dicen que toda esta historia del juego fue creada para mostrarnos un tema tabú, un tema que no se habla en ningún lado, que es la esquizofrenia, y también no solo la esquizofrenia, sino las diversas enfermedades mentales que existen, que son
muy poco habladas y también muy poco tratadas y que por eso también se margina a la persona. Algo a destacar de este juego, para no irme un poco más de tema, es que el juego deja un mensaje muy claro y que no hay enfermos mentales, sino personas que sufren una enfermedad mental. Muy bueno. También para ir finalizando, otro de los juegos que vimos que tenía... Perdón, te quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí. Quería preguntar si este tipo de juegos se usan para lo que, o sea, para, no sé, quizás una perspectiva psicoeducativa o cómo es que se utilizan en tratamiento, o si directamente son ejemplos de patologías en videojuegos. Nosotros los proponemos como ejemplos de patologías en videojuegos, pero también había un juego que se usaba para el tratamiento de la depresión, me parece. Tengo que buscarlo bien, pero lo leí en un paper y apenas lo sepa lo voy a escribir. Claro, estos entran, perdón, dentro del último eje tal vez que estábamos pensando, que era el de justamente ejemplos de cómo se representan tal vez las distintas patologías o algunas de las patologías que conocemos en videojuegos. Porque si bien tiene una representación tal vez en los medios, era como cómo se veían los juegos, ¿no? Tal vez cuando jugamos con eso. La pregunta sale más que nada porque yo creo que hablé de esto en los últimos 15 días, no me acuerdo con quién, pero me acuerdo de haber hablado del Hellblade como una perspectiva psicoeducativa, pero al mismo tiempo el riesgo que implicaba, porque en un paciente psicótico lo peor que puede hacer también es, en cierto punto, es ponerlo a jugar este juego por la posibilidad Tal cual. Totalmente. De que Perdón, que esto era lo que iba a mencionar y que iba a aportar con lo que era tu pregunta. ¿De ahí ibas a decir algo? Sí, que algo que ya cierro esto, de que el juego sí se usa para psicoeducar a las personas que no conocen la enfermedad y que muchas veces tienen prejuicios y juzgan mucho a las personas que sí las tienen. Eso es el uso que también se le da. Sí, eso era lo que iba a mencionar, es que quizás los juegos... Luego, para ya ir cerrando también... hay un problema de audio ahí. ¿Puede ser? Ahí porque no se están escuchando entre ustedes. Hola, Sí. ¿te me escuchas? ¿Quién es la que iba a hablar? Voces que se escuchan y voces que no se escuchan. ¿Hola? Creo que Pato quería decir algo. Sí, Pato ahí quería. ¿Se me está escuchando? Sí, yo te escuchan. Sí, se escucha, Pato. Creo que Juli no me estaba escuchando. Que era así esto de que mencionabas que estos juegos están utilizados no como terapia, porque a una persona con rasgos psicóticos esto lo que va a hacer es brotarlo. Sí. Derecho a que la persona pueda llegar a tener un brote psicótico, este tipo de juegos. Sí. Pero sí, para ir acercando, como mencionó Dai, a la psicoeducación, al hecho de que hay muchísimos tabúes y hay muchísimos prejuicios y mal representaciones de los enfermos mentales por culpa de las series o películas, y hay algunos juegos, y que mencionaron, el de Jonah, perdón, el que estaban hablando, perdón, me olvidé el nombre, es que hace una representación bastante fiel de lo que una persona sufre y que no lo da desde el punto de vista del prejuicio, sino de la información. Perfecto. Sí. Bien. Después también con con el Blair Witch, también que se nos ocurrió para relacionar en cuanto al estrés postraumático. Este juego que cuenta la historia de un ex policía, ex militar, que se une a la búsqueda de un niño perdido, en el mismo bosque de la película, del proyecto de la bruja de Blair Witch. Tiene varios de estos criterios, ¿no? A lo largo del juego, como que el protagonista hay algo que no recuerda de su pasado, como algo reprimido, se podría decir, pero que de alguna forma como que se va manifestando. Entonces, a medida que uno avanza con la búsqueda, empieza a tener ya sea pensamientos o visiones o flashbacks de sucesos anteriores que representaron mucha angustia para él como persona. De cuando se separó de su mujer o las peleas que tenía con la chica con la que convivía y demás. Hasta, algunas que van más del orden de la despersonalización, que se siente como si no fuese el mismo, o comete actos que no siente que sean del mismo. Es muy interesante el juego para analizar eso, ¿no? Y cómo de alguna forma las personas lidian con eso, porque en el caso del protagonista él lidia con su perro, que se ve ahí atrás en la imagen, Bullet, que lo ayuda de alguna forma a conectar con la realidad, pero cuando no está,
que se complican las cosas. Esto lo vamos a decir rápido, queremos que no quitarles más tiempo. El Leather One es un juego desarrollado de resolución de puzzles, en la que la temática habla sobre la demencia, sobre lo que es la pérdida de las facultades mentales, que es una cuestión progresiva y que generalmente grave una vez que aparece, que puede ser el Alzheimer, el Parkinson. En el caso de Leather es el Alzheimer. El juego, en el argumento, en pocas palabras, y no quiero spoilear nada, uno es un investigador de un centro de rehabilitación en el cual se proyecta la imagen de este investigador, que se llama, o se hace llamar en el juego como los reconstructores, en los cuales se tienen que meter en la mente de las personas e ir arreglando o reconstruyendo la memoria perdida de los pacientes en busca de que puedan superar la enfermedad. La trama es muy interesante porque además trabajan otros temas como el abandono, el alcoholismo, el duelo de que sufre la persona a la cual le están haciendo este tratamiento, y refleja muy bien a través que va el juego cómo es el daño progresivo de la demencia, de la pérdida de memoria, cómo las situaciones se vuelven más caóticas y son más difíciles de controlar o de superar los niveles. Bien. Y hasta ahí sería. Disculpen por extendernos de más. Sí, nos fuimos un poquito, pero gracias por esperarnos, primero que nada, gracias por la paciencia y gracias por estar hasta tan tarde cuando ya todos queremos estar comiendo o haciendo otras cosas. Sí. Gracias. Gracias por participar también. Gracias realmente a ustedes, la verdad que fue una clase hermosa. Me encantaría haber podido tener esta clase mientras que estaba cursando la carrera. Nada, me parece increíble y hermoso también la forma en que estructuraron la clase y la dieron. Les cuento a la gente que se quedó hasta el final que este taller forma parte de un momento evaluativo que tienen los chicos en una de las materias. ¿En qué materia es? Taller de estudios de caso, se llama. Bien. ¿Quieren contar un poco de qué trata? ¿Por qué? Sí. En la materia, el trabajo como final y que estructura toda la materia, tenemos que elegir un espacio y preguntarle, en este caso le preguntamos a Nico, si existía una demanda, si querían hablar de alguna temática o algo así, que nosotros pudiéramos tener un espacio para dar una charla. En sí la materia, las profesoras nos van presentando diferentes casos, van diferentes profesionales a trabajar con nosotros, nos explican su ámbito. Y bueno, todos tuvimos este trabajo. Hasta hace poco unos compañeros expusieron sus talleres y todos trabajando con temas de la pandemia, cómo abordar el estrés y todo eso. Y a mí, en lo personal, dar el taller con esta temática que elegiste me pareció hermoso y súper enriquecedor, porque es un tema que posta que no se ve en la carrera y que es algo que se desperdicia mucho. Sí, a todos nos gustó el tema y poder hacerlo con ustedes es como súper genial para nosotros también. Gracias por apoyar al espacio, nada, gracias por tomarse el tiempo de prepararlo. La verdad es que, nada, me encantó, me gustó un montón. Perdonen el mensaje, pero realmente, nada, fue hermoso. No, está bien. No. Muchas gracias, Nico. Sí, nos estábamos presionando entre nosotros ya como, apurate. Sí. Gracias por tanto y perdón por tanto también. Bien. Bueno, aprovecho para cerrar esta jornada, que fue una jornada doble, fue una jornada extraordinaria. No sé si quieren hacerle preguntas a los chicos, hacer algún comentario. ¿Es ahora? Yo comentar nada más y quizás preguntar si se puede tomar como ansiedad. ¿Qué? Sí. No, le digo a los chicos que no me saquen la diapo porque estoy grabando pantalla con el audio. Mi pregunta igual también va con esta diapo, así que si me dejan genial, pero si se cataloga como ansiedad la necesidad que tengo de que baje ese palito para completar ese Tetris y que se limpie todo la... ¿Viste? Dejaría de jugar con la castración. Chiste psicológico. Chicos, chiste psicoanalítico. Muy buena la charla, realmente
Me voló mucho la cabeza, me interesaba. De hecho, cuando Nico me comentó que iba a estar esta charla, estaba bastante manija y la verdad que cumplió y superó expectativas. Muy buena, chicos. Ay, qué gracias. Muchas gracias. Mal. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Vi y por la paciencia. que Fami Nobles desactivó el micrófono, pero no pudo hablar. Fami, ¿se oye? Sí, no, en realidad no era una pregunta, era agradecerles, la verdad que estuvo muy interesante. Yo no soy del palo directamente, pero me interesó bastante toda la parte del estudio anterior. La primera parte ni conocía que había juegos que utilizaban los terapeutas para tratar estas dolencias o problemas psicológicos. La verdad que no sabía nada de eso, voy a investigar, porque realmente la segunda parte realmente nunca me había puesto a pensar en esa representación que se da, ¿no? He escuchado algunos análisis, pero nunca había visto que había tantos juegos que representaban ese tipo de problemas psicológicos. La verdad que me abrieron la cabeza. Qué bueno. Muchas gracias por tu aporte. Para no extenderlo mucho más, pero hay un montón de juegos y también personajes. Hay uno del Overwatch que también tiene un trastorno mental bastante grave, que escucha música. Después está el Firewatch, que trata la depresión. Teníamos un montón para elegir y nos costó también mucho seleccionar. Pero y los papers también los vamos a mandar para que Compartan los también papers. le puedan... Para que quede. Sí. Sí. Los vamos utilizando. Aprovecho para decirle a la gente que no conoce el espacio, que no sabe de qué trata. Somos un grupo de gente que está queriendo impulsar lo que es estudio de juegos en América Latina y en el universo hispanohablante. Están absolutamente todos invitados a participar, ya sea en un grupo de investigación, proponiendo una charla, proponiendo gente para que dé charlas. Damos charlas todos los viernes a las 7 de la tarde, o por lo menos tratamos de cumplir con poder dar charlas todos los viernes. Las temáticas son variadas, obviamente que el público irá rotando y habrá gente que se interesará por una y no por otra, pero desde ya, si se quieren sumar, si quieren participar de un grupo de investigación, las 4 líneas de investigación están en los libritos, en los chats, en los grupos de texto a la izquierda. Hay uno principalmente que es de revisión bibliográfica. Lo que hacemos es leer papers y indexarlos y traducirlos. Otro grupo que todavía no arrancó, que es el de la revisión de Analog Games, una página de juegos analógicos, no ya de tanto de videojuegos. Una línea experimental, que es el grupo 3, está definiéndose, se va a definir recién el martes que viene, para dónde van a enganchar la investigación. Y el grupo número 4, que está estudiando narrativa, terror e inmersión. Que nada, son grupos completamente abiertos. Es más, si quieren proponer ustedes mismos o ustedes mismas un tema de investigación y ver si pueden juntar gente, esto es medio como crowdsourcing, también lo pueden hacer. Cualquier cosa que necesiten ayuda, estoy disponible para lo que necesiten. A todo el mundo nuevo. Muchísimas gracias. Genial. Sí, la verdad. Muy bueno, Nico, la idea.